Buenas noches, buenas tardes, dependiendo la latitud en donde nos se conecten para esta segunda sesión de las primeras jornadas vía en línea de Chibérica. Agradecemos a todas y a todos esta conexión para poder dar continuidad a esta segunda sesión sobre política china. Recordarles de alguna manera a todas las personas que, pues bueno, este webinar está de alguna manera coorganizado entre el IGADI, el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, Casa Asia y en este caso también a través del Observatorio de la Política China. Para esta mesa que vamos a dar inicio, contamos con dos ponentes, Inés Arco y Luis Tomé, quienes fueron autora y autor de un capítulo dentro del libro de Chibérica, el cual fue coordinado por Julio Ríos y por Jorge Tavares el año pasado y que podrán encontrar a disponibilidad dentro de los links del IGADI y del Observatorio de la Política China. También contamos, bueno, con la presencia del director del IGADI, Daniel Palao, quien va también a fungir junto conmigo como moderadores. En este caso, me presento para quienes no me conozcan. Soy Raquel León de la Rosa, directora del Observatorio de Política China. Sin más preámbulo, pues bueno, agradeciendo la puntualidad y el tiempo de cada una y cada uno de ustedes, me voy a permitir introducir a nuestra primera ponente, quien es Inés Arco. Inés Arco Escriche es investigadora de CIDOB, el Barcelona for International Affairs, en la línea de geopolítica, especializada en Asia Oriental y política china. También es profesora asociada en el máster de Diplomacy and International Affairs de la Universidad Oberta de Cataluña y UNITAR. Actualmente investiga la política exterior y doméstica de China y de Taiwán, las implicaciones de la emergencia de China para el orden internacional y las relaciones de China con el sur global, en concreto con Oriente Medio y el norte de África. Es graduada en estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Le agradecemos esta noche su presencia a Inés Arco y mencionar que, pues bueno, también ella es parte de la red de sinología a nivel Iberoamérica, parte del Observatorio de Política China. Inés, dejamos el micrófono para ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Empezar solamente agradeciendo tanto a IGADI como al Observatorio de Política de China y a Casa Asia por la invitación. Voy a compartir una presentación porque me sabe muy mal porque es una presentación, mi capítulo en concreto es bastante sesudo y he intentado hacer una versión un poco más digerible para todos. Es decir, lo que vamos a hablar más hoy es un poco una perspectiva histórica de los últimos 40 años en China a nivel político. Entonces, mi punto de partida, digamos, es la China post-Mao, es decir, empezamos ya en 1978, en un momento en el que el sistema político chino estaba obviamente dirigido por el partido, había un liderazgo incontestable de este actor, pero además también había una gran centralización en lo que serían el control de recursos, la planificación económica y también la ideología en el país. Un poco lo que es mi argumento a nivel del capítulo es que China, digamos, el sistema político se acaba balanceando entre dos posiciones. Una que está basada más en una centralización del poder y un mayor control, por ejemplo, a nivel político, a nivel económico y con poca participación externa de actores no políticos. Y otra que se basa en una descentralización del poder, una mayor apertura, menos peso ideológico, etcétera. Pero es importante que tengamos en cuenta que ambas son posiciones o decisiones políticas que tienen un mismo objetivo, que es ser más eficientes en el gobierno de China y reforzar el sistema político y el liderazgo del partido en este país. Como veremos, ¿no? Los cambios van a ser lanzados por varias cuestiones, sobre todo por una visión de los líderes sobre qué consideran que es más importante en cada momento y una adaptación en muchos casos reactiva a los cambios que va a vivir el país, tanto a nivel económico, social y a nivel también de un contexto internacional. Entonces, como hemos dicho, ¿no? El punto de partida es el momento de reforma y apertura, que como muchos de vosotros sabéis, en un tercer pleno de 1978, y estamos a 5 días de un nuevo tercer pleno, hay
un ímpetu, ¿no? en modernizar a China, en abrir a China y además desarrollar todo lo que serían las capacidades productivas en ese momento. Esa visión, que está obviamente enmarcada en el contexto y el liderazgo de Deng Xiaoping, desata una forma muy diferente de pensar cómo debe funcionar la política, cómo debe ser gestionada y qué lógicas tiene que vivir en ese momento para conseguir estos objetivos. Dejaremos de hablar de una política guiada por la ideología, sobre todo durante el maoísmo, al pragmatismo y a la experimentación política. En ese momento, ¿no? Para llevar a un desarrollo económico y una modernización, lo que se encuentran es que el sistema político tiene dos obstáculos o dos barreras de la época maoísta que pueden impedir un desarrollo económico importante para el país. La primera es que obviamente el Estado en ese momento y el partido tenía todo el liderazgo de la estructura económica, y el segundo sería que hay un gran solapamiento de funciones, responsabilidades y tareas entre el partido y el Estado. En este primer punto, ¿no? Que es la separación de lo que sería el mercado y el Estado, lo que empieza a hacer Deng Xiaoping es sobre todo acabar con la colectivización rural que había se establecido en ese momento en todas las provincias rurales. Y entonces lo que hacía es que las familias que tenían tierras podían, digamos, beneficiarse de parte de su cosecha. Y por otra, hace una reforma empresarial en la que muchas partes de las empresas estatales empiezan a ser gestionadas por empresarios, individuos separados del gobierno. Aquí el punto más importante, como muchos de vosotros sabréis, es el establecimiento de las zonas económicas especiales, sobre todo en provincias costeras, que de forma un poco involuntaria crea un primer punto de innovación política en el que estas provincias y locales y, digamos, gobiernos locales van a tener una flexibilidad y una cierta facilidad a tomar decisiones políticas en separación al centro. ¿Esto qué es lo que lleva? Que por una parte, digamos, si hay una provincia que lo que quiere es captar inversión extranjera, va a intentar establecer un marco de políticas mucho más favorables a la inversión y a la vez pues a competir con la provincia de al lado que tiene como los mismos objetivos. Esto es lo que llevamos un poco una fragmentación en la que estos entes no, digamos, no estatales van a tener mucha más libertad, van a tener más recursos y más autonomía y a temar o adaptar a guías del centro. Esto será importante un poco más para más adelante. Y como decíamos a la vez, hay un convencimiento de que estas reformas económicas para la modernización de China no pueden hacerse si no hay también una reforma social. Esto en 1980, Deng Xiaoping, ¿no? Habla de esta necesidad, también muy preocupado por ciertas reminiscencias del liderazgo maoísta, que era basado en un culto a la personalidad y con un control muy férreo de ciertos sectores políticos. Él consigue en 1982 cambiar la constitución y decir, bueno, el partido se encargará únicamente del liderazgo político, mientras que el Estado será la gestión social y económica del país. Es decir, una visión mucho más tecnocrática y separada. Esta idea, digamos, que acaba cuajando o acaba teniendo una gran relevancia en 1987, cuando Zhao Ziyang, que en ese momento era primer ministro, presenta todo un programa de reforma política con, por ejemplo, una llevar autoridad política hacia estos niveles provinciales y locales, que de hecho ya veíamos que estaban pasando en la realidad, o, por ejemplo, intentar crear diferentes mecanismos de un liderazgo colectivo. Pero, aunque pueda parecer un poco contraintuitivo, porque podríamos decir aquí hay una erosión de la autoridad y del poder del Estado y del partido, digamos que todo esto era visible si se creía que podíamos desarrollar la economía y modernizarla y por lo tanto tener una gran legitimidad. No obstante, pequeño spoiler, como todos sabemos, esto nunca llega a pasar, puesto que tenemos las protestas de Tiananmen y la caída de la Unión Soviética, que lo que lleva al liderazgo chino es a tener un convencimiento de que lo que se tiene que hacer es tener un control político férreo para impedir que haya una caída del sistema chino. Post Tiananmen, digamos, Deng pasa a un segundo plano en un principio y Jiang Zemin coge el liderazgo del partido. Ahí solamente voy a entrar a lo mejor en la segunda parte, que es una vez Deng fallece, Jiang Zemin junto a Zhu Rongzhi, que era el primer ministro en ese momento, hacen un paquete de reforma económica muy profundo que va a tener unas alteraciones en las relaciones con la sociedad y el Estado bastante, digamos, en un principio imprevisibles.
De algunas de las reformas que hacen, por ejemplo, es la abolición de precios fijos para bienes de primera necesidad, desarrollando mucho más esta idea de una economía socialista de mercado. Se amplía este modelo de las zonas económicas especiales a más provincias costeras. Y lo que sí que quería hacer un poco más de hincapié aquí es que hay una reforma de las empresas estatales. Es decir, hasta entonces las empresas estatales tenían una función, en algunos casos incluso equivalentes a ministerios o a ciertas agencias oficiales en la gestión de recursos, organización del territorio, etcétera. Y bajo la lógica en ese momento de Zhu Rongji y de Jiang Zemin, lo que empiezan a hacer es aquellas que son especialmente eficaces, estratégicas o relevantes para la modernización china, se privatizan, algunas de ellas. Algunas que son especialmente no productivas, es decir, que no se les ve como que están trayendo un beneficio a este impulso más modernizador, son desmanteladas. Y luego sí que hay una parte que sí que son especialmente estratégicas y controladas que continúan bajo una supervisión de lo que sería el gobierno y el partido. Eso obviamente cuando nos encontramos en un país donde gran parte de la población se encontraba contratada en estas empresas estatales, lo que crea es un gran choque social, puesto que muchas personas de golpe se encuentran en una economía en que lo más importante, digamos, es la competitividad en encontrar el trabajo y se pone fin a lo que se llama el sistema Danwei, que en ese momento eran unas garantías que ofrecían estas empresas estatales a sus trabajadores, como por ejemplo a nivel de tener alojamiento, sanidad, educación, etcétera. Entonces es un momento especialmente convulso, puesto que hay un gran aumento del paro, hay descontento social, hay una reconfiguración incluso de las relaciones de género y incluso de protestas y de movilización. Pero justamente en los 90 también es un momento interesante, puesto que empiezan a surgir movimientos de sociedad civil en China, que esto es un aspecto que muchas veces no vemos tanto cuando hablamos de política, ¿no? de China. Y estamos en un momento en el que China se encuentra cada vez más internacionalizada, es decir, tiene más contactos también con Occidente, con esta voluntad, ¿no? de abrirse al exterior, y a la vez uno de los procesos que vemos que también introducen Jiang y Zhu es una reforma fiscal en 1994 que intenta recentralizar o reganar un poco de control central sobre estas provincias que justamente se están desarrollando muy rápidamente y que están obteniendo muchos recursos económicos. Entonces, estas provincias y, por ejemplo, municipalidades que al tener más recursos habían, por ejemplo, establecido ciertos mecanismos de garantías de gestión de bienes básicos y de seguridad para algunos de sus ciudadanos, se ven que esos recursos se van minvando. Y lo que ven es que estos nuevos actores que están un poco al margen de la ley, que son digamos, no son movimientos de protesta o prodemocráticos, sino que son grupos que lo que buscan es dar un fin en concreto o un servicio a la sociedad. Entonces empiezan a suplir unas necesidades básicas que hasta entonces los gobiernos habían cubrido de forma muy experimental e innovadora y creo que la gran pregunta aquí es ¿por qué un sistema como el sistema chino decida empezar a trabajar y cooperar con actores no estatales? Y la cuestión es que en este momento, sobre todo con la parte de reforma y apertura, tanto los cuadros del partido como oficiales en el gobierno, se les valoraba mucho que, uno, mantuvieran la estabilidad política de sus regiones y segundo, que estuvieran propiciando el crecimiento económico. Ofreciendo estas garantías básicas a la sociedad a través de otros actores, con los recursos que ellos no tenían, digamos, favorecían una estabilidad política y por lo tanto eran más interesantes para ellos para posibles incentivos futuros. Siguiendo a Jiang y entrando ya en el siglo XXI, tenemos la década de Hu Jintao y Wang Jiabao, que sobre todo está marcada por la entrada de China en la OMC y un montón de reformas, digamos, tanto económicas como políticas para intentar ajustar al país a los requerimientos de esta organización. Pero lo que quería destacar en concreto de la época de Hu es que él tenía una idea muy interesante sobre la necesidad de establecer unos mecanismos y canales de consulta, tanto dentro del partido, es decir, en diferentes niveles del partido y del Estado y de la sociedad, sobre cómo hacer unos procesos un poco más democráticos, pero siempre, es decir, y esto no lo podemos olvidar, con una necesidad de mejorar el sistema, ser más eficaces y promover un mayor desarrollo. Entonces, esto lo que hace es lo que dos académicas, que son Jessica Teets y Runya Chaogan, hablan del
autoritarismo responsivo, es decir, que responde a las necesidades de los ciudadanos. Durante la época de Hu se empiezan a establecer canales como, por ejemplo, espacios de peticiones ciudadanas, capacidad de escribir a tus representantes para hacer una petición o una queja. Se dejan también un cierto espacio a las protestas para poder saber qué es lo que les molesta, es decir, qué tipo de inseguridades y elementos de descontento hay de nivel de la población para, uno, por una parte, darle respuesta y dos, a la vez también hacer una parte de control para que esto no vuelva a ocurrir o a mostrar este tipo de descontento. No obstante, pese a que es un momento en el que incluso hay ciertos autores que hablan de una mayor liberalización en el sistema político, este también va acompañado de elementos muy negativos como una corrupción endémica, la falta de poder llevar decisiones políticas de forma rápida, sino más bien hay un estancamiento, hay una destrucción medioambiental vinculada a un desarrollo muy rápido y también de desigualdades. Así que, curiosamente, no es cuando llega Xi Jinping al poder, sino que al final, desde la administración de Hu Jintao, lo que sabemos es que hay un consenso tanto a nivel social como del partido de que se necesita un líder fuerte, se necesita recentralizar y atajar problemas como la corrupción y por lo tanto vamos a ir a un liderazgo más fuerte. Llegamos, a los últimos casi ya 10 años, bueno, casi ya 14, en el que tenemos a Xi Jinping, que llega al poder como secretario general en 2012, y lo que hace de forma bastante curiosa es tirar atrás a ciertas políticas que se habían adoptado hasta entonces en la reforma, en esta época de reforma y apertura. Primero de todo, hay un papel mucho más central del partido, que si habían habido estos intentos de descentralizar, de dar más autoridad a otros gobiernos, a las empresas, etcétera, en este momento el partido recupera una posición central en el funcionamiento político y de hecho hay diferentes reformas que se han dado a nivel institucional, por ejemplo en 2018, en los que el Estado y el partido vuelven a estar mucho más simbiosados de lo que habían estado hasta ahora. El segundo es que el liderazgo colectivo que se había instaurado desde la época de Jiang Zemin en concreto y sobre todo consolidado con Hu Jintao empieza a desaparecer y empieza a haber una mayor centralización no solamente del poder en el gobierno central, sino también en la figura del líder. Esto también va acompañado de campañas de anticorrupción y de rectificación, es decir, aquí la ideología vuelve a estar valorada, es decir, si antes estábamos hablando que los cuadros y los oficiales se les daban bonuses y se les promocionaba cuando promocionaban el crecimiento económico, ahora tienen que ser eficaces, es decir, tienen que continuar dando respuesta a las necesidades y a manteniendo la estabilidad política, pero también deben ser fieles a la ideología y al pensamiento ahora mismo de Xi Jinping. A su vez, también vemos un mayor control mediante el entramado institucional de este líder y una reducción del espacio político de estos actores de sociedad civil que, por ejemplo, antes habían tenido mucha influencia en promover políticas más de protección del medio ambiente, algunos incluso de derechos laborales, cuestiones vinculadas al feminismo, como la ley de violencia contra las mujeres de 2015. Y este parece que ahora mismo también es un espacio que se está reduciendo, que no desapareciendo. Lo único que estos actores lo que están haciendo es intentar tantear en qué espacios, de qué manera, con qué eficacia o en qué campañas pueden continuar haciendo influencia política. Y también vemos un momento de un mayor intervencionismo económico que, como vemos, también está siendo una fuente de tensiones internacionales. Así que ya para concluir muy rápidamente, es decir, estas tendencias de una mayor fragmentación y una mayor desunión han llevado a grandes éxitos para China en los últimos 40 años. Y ahora lo importante será ver qué retos y si este modelo de recentralización que estamos viendo en el gobierno va a ser capaz de, por ejemplo, continuar ofreciendo políticas de innovación, gestionar las dificultades domésticas económicas en las que se está haciendo frente China y también con un contexto internacional cada vez más hostil. Y en el caso de un nuevo líder, es decir, de que Xi Jinping quede incapacitado, ¿quién puede garantizar una sucesión que sea ordenada y pacífica para evitar el caos? Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Agora é o momento do Luís Tomé. Ele é profesor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, onde é director do Departamento de Relações Internacionais e coordinador científico do doutoramento.
director de Observar e Relações Exteriores e tamén das publicacións Anuarios Janus e revista científica janus.net, Journal of International Relations, e investigador integrado no Instituto Portugués de Relações Internacionais, o IPRI-INNOVA. Foi profesor convidado do Instituto da Defensa Nacional, do Instituto Universitario Militar, do Instituto Superior de Ciencias Políticas e Seguranza Interna e das Universidades de Coimbra. Tamén foi visiting professor en Italia, en Turquía, en Angola, en Brasil e mesmo en Timor-Leste. Foi adxunto técnico especialista para as relacións internacionais e o combate ao terrorismo no gabinete da ministra da Administración Interna e asesor do vicepresidente do Parlamento Europeu. Mesmo foi investigador da NATO. Ele, neste libro de Chibérica, faz un repaso ao pensamento político chinés dos últimos 40 anos tamén, desde o socialismo con características chinesas do Deng Xiaoping até o pensamento Xi Jinping da nova era. Nesta intervención pois vai a centrarse neste texto, mas tamén no perfil internacional que tomou este pensamento Xi Jinping da nova era. Obrigado, Luís, por estar connosco. Obrigado, Daniel. Quero naturalmente agradecer à Casa Ásia, ao IGADI, ao Observatório de Política China, este honroso convite. Cumprimentar não apenas o Daniel, mas também a Raquel Leão de la Rosa e a minha colega de painel. Sim? E a minha colega de painel, Inês Arco. Foi algum micrófono encendido, mas não há problema. E antes de abrir o meu PowerPoint, já agora também quero agradecer por terem vingado Portugal no Euro 2024 contra a França ontem e seguirem para a final, desejando as maiores felicidades nessa final. Eu vou partilhar o PowerPoint que tenho aqui preparado e sublinhar que, em complementaridade ao que a Inês já referiu, eu vou centrar-me bastante na política internacional da China de Xi Jinping. E acho que vale a pena, por isso, sublinhar sempre a fusão completa daquilo que é o Estado República Popular da China com o Partido Comunista da China. E isso não é uma interpretação, é algo que está inscrito na Constituição da República Popular da China e está inscrito na Constituição do Partido Comunista da China. E em ambas as Constituições estão previstos os guias de ação do partido e do Estado, são eles o marxismo-leninismo, o pensamento de Mao Zedong, e, enfim, nas últimas décadas, o livro Chibérica apontava para isso mesmo, a teoria do Deng Xiaoping, que inaugura este conceito de socialismo com características chinesas, a teoria das três representações em Zemin, a perspectiva científica sobre o desenvolvimento horizontal, e, finalmente, o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas numa nova era. Como, aliás, a Inês sublinhou, de pendor essencialmente interno. Ora, também vale a pena sublinhar que a China se assume como uma espécie de campeã da democracia e dos direitos humanos. Estas citações que estão a ver em inglês, e todas as citações que eu vou mostrar, são as versões oficiais em inglês dos discursos e dos documentos oficiais chineses, mas como se vê nesta citação, celebrando os 70 anos da Proclamação da República Popular da China, este livro branco sobre os direitos humanos, a China arroga para si o enorme contributo que deu para o desenvolvimento internacional dos direitos humanos. O partido é a garantia fundamental, na visão de Pequim, para esse acesso pelos chineses aos direitos humanos e, portanto, a par dos tais 2 centenários, que já falarei do sonho chinês, a liderança do partido, com Xi Jinping no seu centro, nesta nova era, vai desenvolver a sua visão da comunidade global do futuro partilhado, desenvolvendo ainda mais direitos humanos e a democracia. E isto, obviamente, é a perspectiva de Pequim que nem sempre se percebe do lado, ou seja, do nosso lado, ou de outros atores.
Há dois conceitos fundamentais quando pensamos na política internacional da China. O poder nacional abrangente remete para todas as áreas do poder em que o poder económico reforça o científico, reforça a defesa, o diplomático, e, portanto, o objetivo permanente da China é o crescimento do seu poder nacional abrangente em todas as dimensões e de forma articulada. E há um segundo conceito muito importante, que é o Xi, mas normalmente traduz-se por configuração estratégica do poder, que quer essencialmente dizer a propensão das coisas. E isto, na estratégia, ou na grande estratégia da China, significa que, por um lado, a China tem a noção e o partido tem a noção de que a propensão das coisas é favorável para a China, é um período de oportunidades para a China, e, por outro lado, o poder nacional abrangente da China já atingiu um patamar que permite à China ter a ousadia de propor uma alternativa para a ordem mundial. Uma alternativa àquela que é a potência líder que, na visão da China, está em declínio, os Estados Unidos e também o Ocidente. Pequim continua a defender os 5 princípios da coexistência pacífica que estão aqui, na formulação oficial em inglês. Desde, sobretudo, Tiananmen, a sua diplomacia aposta muito na peaceful rise e no win-win, os ganhos mútuos com todos os parceiros, sempre a dizer que nunca procurará a hegemonia por mais poder que tenha, mas sempre se oporá às práticas de hegemonismo de outros, e a referência habitual nas últimas décadas é sempre os Estados Unidos, e até Xi Jinping prosseguia um dos últimos grandes contributos de Deng Xiaoping, a chamada doutrina ou estratégia dos 24 caracteres, que remetia para uma espécie de low profile. Low profile. O Jintao acrescentou-lhe dar algumas contribuições, assumir algumas responsabilidades, mas essencialmente manteve-se a tónica do low profile. Ora, tudo isto se altera com a chegada de Xi Jinping. Xi Jinping é muito mais assertivo desde logo na retórica. É ele que utiliza os conceitos de nova era, da China ter atingido uma posição de liderança, do socialismo chinês ser superior ao capitalismo e até um futuro em que a China tem uma posição dominante. É Xi Jinping que traça o rumo futuro das décadas seguintes da China, com base no slogan do sonho chinês e nos 2 centenários simbólicos, o centenário da criação do partido, que já passou em 2021, e o centenário da criação da proclamação da República Popular da China em 2049, traçando objetivos para cada um dos centenários e objetivos intermédios. Também neste quadro desenvolve aquilo que chama um novo tipo de relações internacionais, o objetivo de reformar e estar no centro da reforma do novo sistema de governação global, e há uma clara alteração do low profile da doutrina dos 24 caracteres pela fórmula dare to fight, ou ousar lutar. E, na verdade, esta assertividade retórica, a par de assertividade na prática, vale, por um lado, o epíteto tirado de um filme chinês muito populares, Wolf Warrior, e Diplomacy, porque toda a diplomacia chinesa gira em torno da figura e das ideias propostas pelo seu quase imperador Xi Jinping. Ora, eu diria que na afirmação internacional da China, Pequim tem seguido uma estratégia de 2 pernas. Por um lado, dentro das organizações para onde entrou pela mão, essencialmente do Ocidente, a China segue uma estratégia de revisionismo embedded, por dentro. A China hoje está em todas as organizações internacionais em que pode estar e por dentro vai aumentando a sua influência, promovendo a sua narrativa, o seu quadro de valores e de normas e, frequentemente, em quadros internacionais, promove ideias como estas que estão aqui expostas, uma distinção entre 3 vetores da ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, que Pequim contesta cada vez mais abertamente, portanto, sobretudo contesta o sistema de valores americano e o sistema de alianças dos Estados Unidos, apenas quer preservar o sistema de instituições internacionais com base nas Nações Unidas. Aliás, Xi Jinping verbalizou também isso num discurso que fez na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2021, o único sistema internacional
é o das Nações Unidas no seu centro. A única ordem internacional é a da lei internacional e dos princípios da Carta das Nações Unidas. É muito interessante porque, como veremos à frente, a invasão russa da Ucrânia viola preceitos, princípios permanentemente declarados por Pequim, e nem assim Pequim condena, pelo contrário, a Rússia. A outra perna é o desenvolvimento muito amplo de um conjunto de quadros bilaterais, mas essencialmente multilaterais, sinocêntricos. É um verdadeiro mundo sem o Ocidente. Desde a iniciativa da nova rota da seda, Belt and Road Initiative, ao grupo BRICS, agora alargado, e o seu novo Banco de Desenvolvimento, à Organização de Cooperação de Xangai, agora alargada também, em 2017 à Índia e ao Paquistão, no ano passado ao Irão e agora à Bielorrússia, ao RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, da China, com mais 14 parceiros da Ásia-Pacífico, a muitos quadros de diálogo bilateral, China com África, China com países árabes, China com países da América Latina, China com países lusófonos, etc. Portanto, é uma nova arquitetura institucional sinocêntrica que a China tem utilizado para promover a sua narrativa, a sua influência e, por outro lado, para subverter a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Ora, a par desta estratégia de duas pernas, Pequim vem promovendo uma alternativa ideológica de ordem mundial. E o chavão, também avançado por o slogan avançado por Xi Jinping, pouco depois de chegar ao poder, tal como, perdão, a nova rota da seda, é a comunidade global de futuro partilhado. Temos aqui vários momentos, inclusivamente, em setembro do ano passado, um livro branco muito explícito sobre o que é que a China entende e como é que a China quer promover esta visão da comunidade global do futuro partilhado, que para Pequim está no lado certo da história. Hoje ouvimos muitas vezes referências a estar do lado certo ou do lado errado da história. Pequim entende que esta sua visão e esta sua proposta é a que melhor serve os interesses da humanidade, do planeta, de todos os países e, portanto, está do lado certo da história. E justifica neste âmbito as suas 4 iniciativas, a Belt and Road Initiative e depois as 3 que repentinamente promoveu entre o final de 2021 e março de 2023. São elas a Iniciativa de Desenvolvimento Global, que Xi Jinping apresentou pela primeira vez numa Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois, em plena guerra da Ucrânia, que tinha começado em fevereiro de 2022, em abril, Xi Jinping apresenta a Global Security Initiative, apresentando depois, um ano depois da guerra da Ucrânia ter começado, um concept paper a explicar e detalhar esta ideia, salientando a concepção chinesa da segurança indivisível, não é apenas entre as várias dimensões, desde a ambiental à energética, à militar, mas é indivisível entre a dimensão interna da China e a dimensão internacional da segurança. Isto é muito importante. Mas, sobretudo, e o termo mais preocupante desta concepção chinesa são aquilo que a China entende por preocupações legítimas de segurança. E isto abre uma caixa de Pandora, porque esta terminologia não está na lei internacional. É completamente indefinida e nós todos percebemos que o objetivo desta terminologia é justificar e legitimar a invasão russa da Ucrânia e abrir a porta para, eventualmente, a China ter de usar a força em função das suas aspirações legítimas de segurança. Mas é uma caixa de Pandora que sai completamente fora do quadro da lei internacional e da Carta das Nações Unidas. E logo a seguir ao novo mandato presidencial de Xi Jinping, ele proclama uma terceira grande iniciativa, que é a iniciativa de civilização global. Isto é a proposta ideológica, são os Global Commons que o Partido Comunista da China oferece ao mundo. E agora, recentemente, no final do mês de junho deste ano, nos 70 anos dos 5 princípios da coexistência pacífica, Xi Jinping volta a referir o seu slogan da Comunidade Global de Futuro Partilhado
como sendo um upgrade dos velhos 5 princípios da coexistência pacífica nas novas circunstâncias, sempre ligado à tendência para a multipolaridade, e depois tendo esta afirmação notável, que é de que quanto mais forte, no fundo, a China for, melhores perspectivas haverá para a paz mundial. O que é muito sintomático, isto é dito no final de junho de 2024. A questão é que há uma grande diferença entre uma parte da narrativa chinesa e a prática e as ações. A Inês já falou um pouco isso, mas enfim, podemos desenvolver na parte do debate que, sob a liderança de Xi Jinping, temos assistido a um reforço dos mecanismos de repressão e das limitações das liberdades individuais. Nós temos assistido a uma intensificação da repressão, quer no Tibete, quer no Xinjiang, ou, por exemplo, a imposição da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, e temos assistido a uma muito maior assertividade confrontacional, belicista, por parte da China nas suas várias reivindicações e disputas territoriais. Se quiserem, depois podemos discutir isto, mas só para dar os exemplos das muitas disputas territoriais com a Índia, pela primeira vez em décadas, em 2020, há um confronto militar direto em que soldados chineses mataram soldados indianos. No Mar do Sul da China, apesar da China ser parte da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar e de ter havido uma decisão clara do Tribunal Arbitral sobre o Mar do Sul da China, que diz que a sua linha das 9 raias é contrária à lei internacional, pois o que a China tem feito desde então é acentuar a militarização do Mar do Sul da China, é converter atóis, recifes, ilhas, expandindo, fazendo aterros, aumentando as suas bases militares, aéreas, ou que servem fins militares, além da reconstrução da sua administração destes arquipélagos disputados, seja com o Vietnã, seja com outros países do Sudeste Asiático, em particular nos últimos tempos, com grande tensão com as Filipinas. Depois, pela primeira vez, também traçou uma linha de identificação de defesa aérea, sobrepondo-se às da Coreia do Sul, do Japão ou Taiwan, e incluindo lá dentro as ilhas Senkaku, que reivindica ao Japão, e a ilha Edo, ou Sokoto Rock, que reivindica à Coreia do Sul. E, portanto, militarizando, aumentando a pressão no Mar da China Oriental, frente ao Japão e à Coreia do Sul. E depois a questão de Taiwan. Há muita retórica em crescendo belicista, vários exercícios violando a linha intermédia no Estreito de Taiwan, violando o espaço aéreo e marítimo de Taiwan, sempre ameaçando, dizendo que é inevitável e que Xi Jinping, aliás, referiu que no seu tempo ele vai resolver a questão de Taiwan. Vai completar a unificação da China. Isto é permanentemente repetido e, portanto, a pressão hoje, o relógio está a contar para, na visão de Xi Jinping, resolver isto a breve prazo, a bem ou a mal. Exemplo maior das contradições entre a narrativa e a prática de Pequim é, de facto, o apoio chinês à Rússia de Putin desde a invasão da Ucrânia. Xi Jinping, recordemos, poucos dias antes da invasão russa, recebeu Putin em Pequim. Xi Jinping visitou Putin logo depois do mandato de detenção do Tribunal Penal Internacional, a primeira visita que Xi Jinping fez ao estrangeiro no seu terceiro mandato, com quem aprofundou a parceria estratégica abrangente. Lá declarou esta frase, que depois é repetida várias vezes, de mudanças que não se vêem há 100 anos e que estão a ser promovidas em conjunto pela China, Xi Jinping, e pela Rússia, de Putin. Vejam como, no segundo aniversário da invasão russa da Ucrânia, o Global Times, que é um porta-voz do Partido Comunista da China, se refere e responsabiliza o Ocidente pela escalada e pela tragédia, nunca refere e responsabiliza a Rússia. A sua posição, que muitos chamam posição, que se chama plano de paz, refere a crise política na Ucrânia, não fala em guerra, nem fala em invasão, está sempre a responsabilizar o Ocidente, e não só não sanciona a Rússia, como o comércio bilateral aumentou drasticamente entre a Rússia e a China desde a invasão russa da Ucrânia, porque, de facto, os interesses económicos da China, mas a China tornou-se numa tábua de salvação económica para a Rússia de Putin.
E depois temos visões completamente contrárias que estão a ser praticadas na arena internacional. A primeira citação é da National Security Strategy dos Estados Unidos, que remete sempre àquela narrativa de uma competição entre democracias e autocracias, mas sobretudo refere a China como o único competidor que tem o objetivo de alterar a ordem internacional e cada vez mais poderes para o fazer. Em contrapartida, ou em contraposição, a China passou a fazer também a sua dicotomia, dizendo que o mundo e a humanidade enfrentam duas opções. Aquilo que a China descreve como a mentalidade de Guerra Fria, e portanto está a falar dos Estados Unidos e do Ocidente, confrontação entre blocos, e depois aquilo que no fundo a China propõe, que é o bem comum para a humanidade, solidariedade, cooperação. E, portanto, temos duas visões completamente opostas, descrevendo aquilo que é a sua visão sobre a ordem mundial. E para concluir, eu diria que nós estamos de facto numa ordem mundial completamente alterada, em reconstrução, com duas ordens internacionais a competir. Uma ordem liberal, liderada ainda pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, e uma ordem internacional indefinida, que à falta de melhor designação, eu chamo de ordem com características chinesas. Mas o que é que a gente pode depreender até agora destas propostas chinesas? É que a China contribui para um mundo mais fragmentado, não é mais coeso, mais solidário, mais uno. A China está a contribuir para uma maior fragmentação do mundo. A influência chinesa crescente está a dividir mais as organizações internacionais pilares, como a ONU, a Organização Mundial de Comércio ou o próprio grupo do G20. Têm menos impacto no quadro internacional e estão, obviamente, mais divididos. Nitidamente, a China mostra preferir a sua própria arquitetura institucional multilateral alternativa, em torno da China, sinocêntricas, e, sobretudo, o apoio da China, a forma da China lidar com todos, democracias, autocracias, aliados e adversários dos Estados Unidos. O facto é que aumenta a margem de manobra e a ousadia de regimes autocráticos e daqueles que violam manifestamente as regras internacionais. É por isso que o resultado daquilo que tem sido a prática chinesa e da narrativa chinesa é, por um lado, um mundo mais seguro para a autocracia, o que não é estranho, porque é o que a China é, e, por outro lado, em vez de mais ordem, mais desordem mundial. Por aqui me fico, agradeço a atenção e fico ao dispor para questões y comentarios. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Y bueno, antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, recordarles que tenemos habilitado el chat para que quienes gusten ir dejando preguntas lo puedan hacer. Y bueno, en ese ínter en el que recibimos preguntas, me voy a permitir hacer una breve relatoría de estas dos ponencias. Primero, señalando a que quienes nos han venido acompañando desde la sesión del día de hoy a esta segunda sesión, creo que hay puntos muy interesantes en donde convergen ya estas cuatro ponencias, tanto de la parte económica como la parte política, donde creo que una de las preguntas que se va colocando dentro de este primer webinar es cómo entender a China, ¿no? Y que de alguna manera cada una de nuestras y nuestros ponentes comienzan, ¿no?, a desdibujar a China como un ente no solamente político, sino también con una visión transversal hacia lo político, lo económico, lo social, y que de alguna manera pues se vuelve un actor interesante a multiniveles, que ya lo destacaba Inés, en el cual no solamente es la centralidad del partido, si bien es un actor rector muy importante, comenzamos a ver cómo a la estructura política se identifican otro tipo de actores como gobiernos locales, y que de alguna manera también las empresas juegan un punto muy importante, y obviamente pues su vinculación a nivel internacional. En ese sentido, rescatar y felicitar a Inés. Creo que hizo una presentación muy fuera del mainstream en lo personal de lo que he escuchado sobre cómo abordar este sistema político chino y muy novedoso, en el cual, pues bueno, se marca perfectamente esta evolución de esta transversalidad y estos multiniveles a través de estas duplas entre lo que son presidente y primer ministro en la época
post-Mao, donde encontramos, pues obviamente a través de esta hipótesis que nos plantea de la descentralización o la recentralización, de alguna forma cómo se va desde la parte económica generando un vínculo hacia lo social y por último, ¿no? Crear una mayor estructura política robusta, que es parte de lo que nos presenta con esta idea de recentralizar un tanto a los retos que se han ido presentando entre cada uno de los periodos con distintos mandatarios y obviamente también secretarios generales del Partido Comunista Chino, perdón, y que pues creo que dejas una pregunta muy interesante, Inés, que es quién podría suceder a Xi Jinping, ¿no? Y que creo que es algo que tenemos que seguir observando a lo largo de estos años. Por otro lado, pues bueno, creo que Luis hace también un hilo conductor muy importante que habla muchísimo sobre esta institucionalización que nace obviamente desde la lógica del partido, como de alguna manera esta simbiosis entre lo que es el partido y el gobierno chino generan también no solamente estos impactos al interior, sino también en la manera en cómo en este caso se vislumbra China al exterior y construye su política exterior, ¿no? Y que creo que aquí un punto muy interesante que rescata Luis es esta idea de la autopercepción para construir narrativas a partir de este concepto que hoy en día enfatiza Xi Jinping con el tema del rejuvenecimiento, ¿no? Que es un rejuvenecimiento que ya hablaba Inés en esta cuestión de generar otro tipo de controles al interior de China, pero que también este rejuvenecimiento, cómo tiene un impacto a nivel internacional con la manera en cómo hoy en día China genera este tipo de propuestas de gobernanza global, ¿no? O esta idea de alternativa de orden mundial. En ese sentido, a lo mejor abonar un poco en la discusión, hay académicos chinos, por ejemplo, como Liu Yantao, que habla muchísimo de que hoy en día China está en una tercera fase de percepción de seguridad orientada al bienestar y que hace mucho énfasis en esto que presentaba Luis sobre lo que hoy en día es la diplomacia de Xi Jinping, el rescatar el tema de la evolución de los 5 principios de coexistencia pacífica y cómo hoy en día se habla de seguridad igual a bienestar y un orden muchísimo más equitativo desde la propuesta de la comunidad de destino compartido, ¿no? En ese sentido, pues bueno, un punto interesante en esto que nos ha presentado Luis, creo que recae mucho en estas contradicciones, ¿no? Como a pesar de que China construye esta narrativa muchísimo más justa, entre paréntesis, hacia todo lo que ha sido la construcción del sistema internacional, rescatamos el tema de estas visiones tradicionales de seguridad, donde la seguridad societal, la territorial y el tema Taiwán siguen siendo como los grandes puntos en donde China pareciera ser que a veces pudiera llegar a implosionar, como lo han planteado algunos académicos estadounidenses, y que en ese sentido, pues bueno, esta narrativa dicotómica, como cerraba Luis, nos lleva hacia continuar con un sistema y un orden en el cual hay una visión occidental post-Guerra Fría y que sigue reafirmando valores del siglo pasado a una propuesta como la CDC desde una lógica sinocéntrica. Si me lo permiten, creo que la gran pregunta que debemos de reflexionar las personas que hacemos estudios de China es pensar, ¿no? Los alcances de esta propuesta y que en lo personal, en lo que he estado revisando últimamente con esta idea de la CDC, creo que es una propuesta poscolonial, haciendo una crítica de colonial, no llega a ser una propuesta de colonial en su totalidad, sino es más una continuidad en una lógica postcolonial que al final del día no integra en su totalidad la diversidad de realidades y las problemáticas a nivel local que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, quisiera yo dejar ahí mi comentario y pues estoy segura que ya está ahí las preguntas a lo largo del chat que de seguro nos llevarán a esta discusión. Y dando paso a ello, bueno, de alguna forma... Muito obrigado, Raquel. Sí. A verdade é que agora xa vamos fechar a grabación. O debate Oh, sí, cierto. vai ser do máis interesante porque certeza Vale. que Luis puso sobre a mesa os duplos estándares chineses e tamén é certo que a China tivo bons profesores alrededor dos duplos estándares.